Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina. Reviso algún artículo, algunas guías, hago un resumen y se los presento a ustedes. El día de hoy me encontré con un artículo que me pareció bastante interesante, sobre todo por los planteamientos que nos proponen y sobre los resultados que obtienen, y es sobre la prueba de respuesta broncodilatadora. ¿No? Realmente nos ayuda a distinguir estas dos enfermedades entre asma y EPOC. La verdad es que los resultados pues, me dejaron pensando, ¿no? A manera de introducción, el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, pues son dos enfermedades que tienen una alta prevalencia en muchísimos países. En México es uno de ellos. Las dos enfermedades tienen una prevalencia bastante importante. Sin embargo, en ocasiones las presentaciones clínicas, es decir, los síntomas que el paciente presenta pueden llegar a superponerse, es decir, confundirnos un poco sobre poder distinguir entre una y otra, y el diagnóstico preciso en ocasiones puede ser difícil. Y pues es importante definir si es una o si es otra enfermedad, sobre todo porque pues tienen un abordaje en el tratamiento distinto, tienen enfoques de tratamiento diferentes, por lo que sí es importante en algún momento dado distinguir una de la otra enfermedad. Y durante muchos años, durante mucho tiempo y durante la carrera se nos ha enseñado que una de las herramientas diagnósticas de la enfermedad es, por ejemplo, la respuesta broncodilatadora. Los pacientes con asma van a tener una respuesta positiva si la prueba va a ser positiva, mientras que los pacientes con EPOC tendrán una obstrucción irreversible, por lo tanto no tendrán una respuesta positiva al broncodilatador. Esta será negativa, pues. Los criterios para el diagnóstico se han modificado un poco. Antes teníamos los criterios del 2005 del ATS, hoy en día se han modificado. Antes eran una FEB1 por arriba igual o por arriba del 12% o una capacidad vital forzada igual o por arriba de 200 mililitros. Hoy en día se han modificado. En el 2021 se nos comentan que el FEB1 y el FEBC por arriba del 10% de acuerdo al predicho. Ese es ahorita, hoy en día, los nuevos criterios. Y en relación a los 10 a 15 minutos después de la administración de un broncodilatador de acción rápida. Entonces, aquí estos autores entonces nos plantean cuál es la prevalencia y la utilidad diagnóstica de esta prueba, ¿no? Y de hecho así se llama el artículo. Este es el artículo que les quiero presentar. Se publicó en febrero del 2024 y se denominó prevalencia, utilidad diagnóstica y características asociadas de la respuesta a los broncodilatadores. Estos autores, Beasley y colaboradores, analizaron a los participantes de este estudio, el estudio Novelty, que son una buena cantidad de pacientes. Más de 3,000 pacientes fueron los que se analizaron para este estudio. Es un número bastante considerable. Y lo realizaron para explorar la prevalencia y la utilidad diagnóstica a la respuesta broncodilatadora en pacientes con asma y EPOC. Se analizaron datos de este estudio prospectivo en 18 pacientes y se utilizaron ambos criterios, tanto los criterios del 2005 y 2021 para definir la respuesta al broncodilatador. ¿Cuáles fueron los resultados que encontraron los autores en este estudio? Y es que no se utilizó la prueba broncodilatadora para hacer el diagnóstico en los pacientes, sino que ya tenían pacientes con EPOC, ya tenían pacientes con asma y EPOC, con las dos enfermedades, y pacientes con solamente asma. Y a estos pacientes se les realizó la prueba para ver el número de pacientes que ya tenían el diagnóstico, tenían una prueba positiva. De todos los pacientes que se analizaron, 3,519 pacientes ya tenían el diagnóstico previo de asma, es decir, un médico ya les había realizado el diagnóstico como tal y ya estaban bajo tratamiento para esa enfermedad. 833 pacientes tenían el diagnóstico de asma y EPOC, con las mismas características, diagnosticado por un médico con tratamiento, y 2,436 pacientes con diagnóstico de EPOC. Como pueden ver aquí en la gráfica, los diferentes tipos de grupos con el diferente número de participantes. Y aquí viene lo interesante. Si nosotros tenemos un paciente con un diagnóstico de asma, esperaríamos que el gran porcentaje de pacientes tuviera una prueba positiva de broncodilatador. Sin embargo, lo que encontraron los autores pues, fue interesante. Usando los criterios previos, los del 2005, en donde se utilizaba el FEB1 por arriba o igual al 12% y por arriba de 200 mililitros del FBC, solamente el 19,7% de los pacientes que ya tenían un diagnóstico de asma tenían la prueba positiva. Los pacientes que tenían asma con EPOC tenían solamente 29,6% la prueba positiva y los pacientes con EPOC tenían la prueba positiva el 24,7%. Es decir, había más cantidad de pacientes con diagnóstico de EPOC con la prueba positiva que los pacientes asmáticos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Entonces, hay más pacientes con EPOC con esta prueba positiva que los pacientes con asma, siendo que debería de ser un criterio diagnóstico la prueba con broncodilatador.
Y con los nuevos criterios del 2021, pues las cosas no se modificaron mucho. A lo mejor sí con el EPOC, pero no hubo una gran modificación. Con los nuevos criterios, solamente el 18.1% de los pacientes tenía la prueba positiva. Los asmáticos, los asma con EPOC solamente el 23.3% y los pacientes con EPOC el 18%. Sí bajó del 24.7 al 18, pero sigue siendo prácticamente una buena cantidad de pacientes que tienen el diagnóstico hecho de EPOC y tienen esta prueba positiva. Y aquí viene otra cuestión interesante. O sea, bueno, con los resultados previos podemos concluir más o menos que pues es difícil, o por lo menos con la prueba con broncodilatador no podemos distinguir los pacientes con asma y EPOC, porque tienen un porcentaje muy similar a la positividad a esta prueba. Entonces, como herramienta diagnóstica, para distinguir ambas enfermedades, por lo menos con los resultados que nos están presentando en esta prueba, pues no se puede distinguir. Pero aquí viene otra cuestión. Los autores analizaron algunas cuestiones de los pacientes que tenían esta prueba positiva y se encontró que se asociaba con una peor función pulmonar y con una mayor carga de síntomas. Es decir, si tú tienes una prueba positiva broncodilatador, es muy probable que tengas una peor función pulmonar y una mayor carga de síntomas que aquellos que tengan la prueba negativa. Y les voy a ir presentando los resultados. Entonces, en los participantes con diagnóstico de asma, la prueba con broncodilatador positiva utilizando los criterios del 2021, se asoció con una función pulmonar más baja. Primero vamos a empezar con la FEB1 sobre FEBC postbroncodilatador. Los pacientes que tenían la prueba positiva tuvieron el 71.43% versus 75.84%. Además, tenían un porcentaje mayor de la prueba por debajo del límite inferior normal, con 36.2% aquellos pacientes con prueba positiva versus el 19% de aquellos pacientes que no tenían la prueba positiva. El FEV del 25 al 75%, que es el flujo expiratorio forzado en la fase medio respiratoria, también fue significativamente inferior en el grupo con la prueba positiva, 74.41, comparado con los pacientes con la prueba negativa, que tenían 83.28. ¿Esto qué significa? ¿Estos resultados qué significan? Pues lo que nos habla en conclusión que aquellos pacientes con esta prueba positiva, con los criterios del 2021, tienen una peor función pulmonar. O sea, les va a ir peor, o sea, tienen una capacidad vital forzada y demás, tienen mucho peor funciones pulmonares. Y otra cosa que midieron los autores que me pareció bastante importante fue la medición del FeNO, es decir, de la fracción exhalada de óxido nítrico, que esto pues nos habla sobre la inflamación en las vías respiratorias, la inflamación tipo 2 que comúnmente se encuentra en el asma eosinofílico y alérgico, y se ha demostrado que estos pacientes tienen una respuesta adecuada a los corticosteroides inhalados. Entonces, lo que encontraron los autores me pareció bastante interesante, porque los pacientes que tenían la prueba positiva mostraban niveles de FeNO significativamente más altos. Como pueden ver en la diapositiva, los pacientes con la prueba positiva tenían un FeNO de 40.98 por partes por billón, en comparación con aquellos pacientes con la prueba negativa que solamente tenían 30.11. Pero también aquellos pacientes, el porcentaje de pacientes que tenían un FeNO por arriba o igual a 25 partes por billón, estaban peor los pacientes con la prueba positiva con 57.9 versus el 42.9% de aquellos pacientes con la prueba negativa. Entonces, la asociación, esto qué nos representa o qué nos dicen estos resultados, pues la asociación entre una prueba de broncodilatador positiva y FeNO alto, pues refuerza la idea de que la prueba broncodilatadora no distingue entre asma y EPOC, pero sí puede ser un rasgo tratable de asma mal controlado, es decir, puede llegar a ser pronóstica para aquellos pacientes que muy probablemente vayan a necesitar corticosteroides inhalados porque tendrán un proceso inflamatorio mucho más severo que aquellos pacientes que tienen una prueba broncodilatadora negativa. Pero pues bueno, estos son biomarcadores, pero ¿qué nos hablan de acerca de los síntomas? Los pacientes con síntomas tienen peor tienen peor cantidad de síntomas. Aquellos pacientes que tienen la prueba positiva experimentaron mayor frecuencia de sibilancias, 37.3 versus 32.5% de aquellos pacientes con la prueba negativa, tos productiva 30.2 versus aquellos que tienen la prueba negativa de 24.3, disnea de 42.5 en comparación del 33.3 de aquellos pacientes que no tienen la prueba positiva. Entonces, los síntomas son peores en aquellos pacientes con la prueba con broncodilatador
positiva y también la disnea. Con la escala MMRS de más de 2, el 26.5% con prueba positiva lo presentaban en comparación con solamente el 20.3%. En cuanto a las exacerbaciones, o sea, en 12 meses, ¿quién tenía más exacerbaciones? Pues adivinaron, los pacientes que tenían la prueba con broncodilatador positiva fueron el 7.4% versus el 3.8%. Son muchos números, son mucha estadística, pero a grandes rasgos lo que nos quieren decir estos resultados es que los pacientes con la prueba de broncodilatador positiva pues les va a ir peor, tienen peores síntomas, más exacerbaciones, peor función pulmonar. Y si bien la prueba no nos va a ayudar a distinguir entre una u otra enfermedad, sí puede llegar a ser un factor pronóstico para tener un poquito más de vigilancia en estos pacientes, porque por lo menos con los resultados de este estudio sabemos que les va a ir un poco peor. Y estas son las conclusiones de los autores. Se las leo de una manera textual. La prevalencia de la prueba broncodilatadora en pacientes con enfermedades crónicas de las vías respiratorias que reciben tratamiento varían del 18 al 30%, siendo modestamente inferior con los criterios del 2021 de la Sociedad Respiratoria Europea y la Sociedad Torácica Americana que con los del 2005, y se asocia con una función pulmonar más baja, una mayor carga de síntomas. Esas observaciones cuestionan la validez de la respuesta al broncodilatador como herramienta diagnóstica clave para el asma, manejado en la práctica clínica o como criterio de inclusión estándar para ensayos clínicos de asma. Y en cambio sugieren que la prueba del broncodilatador se considera un rasgo tratable para la enfermedad crónica de las vías respiratorias. Y es que esa es otra cosa. En la mayoría de los ensayos clínicos, uno de los criterios para ingresar a los pacientes o para que utilizarlos en el ensayo es que tengan una prueba de broncodilatadora positiva. Entonces, ¿qué repercusión está teniendo este tipo de resultados? Es que a lo mejor en algunos otros estudios, en algunos otros ensayos, pues no, las muestras no son tan homogéneas. Realmente están ingresando o están metiendo los pacientes a los ensayos clínicos, pues que peor función pulmonar tiene, que peor síntomas tienen, y a lo mejor están dejando afuera de los ensayos clínicos una muy buena proporción de pacientes con asma que pudiera llegar a tener una respuesta muy diferente a los medicamentos o a las pruebas que se están realizando en estos ensayos clínicos. Entonces, esto pudiera llegar a ser un sesgo en los estudios, por lo que a mí me pareció que estos resultados pues, son bastante interesantes. Sobre todo porque antes era como el criterio diagnóstico por excelencia. O sea, a nosotros nos enseñaban que el diagnóstico de asma era una prueba positiva con broncodilatador, ¿no? Y no había cuestión, o sea, no se podía, o sea, no había dónde moverse, ¿no? Y hoy en día, pues estamos viendo que ese criterio se está modificando. O sea, esto pues, nos habla de cómo va evolucionando la medicina. En un momento dado, el diagnóstico para una enfermedad es de una manera indudable, y en algunos años a lo mejor se cuestiona y los resultados son diferentes y las cuestiones cambian. Pasa mucho en la medicina. Entonces, pues la espirometría, si bien sigue siendo una herramienta invaluable, o sea, pues sigue siendo la herramienta por excelencia para el diagnóstico de estas enfermedades, pues sí, los autores, como les comentaba en el transcurso de la plática, sostienen que una prueba de respuesta broncodilatadora positiva no debería ser un requisito para diagnosticar el asma, ya que no puede diferenciar una de otra, es decir, del asma del EPOC. En cambio, una prueba positiva debe considerarse un rasgo tratable, es decir, un factor de riesgo para predecir la gravedad del paciente y poder guiar el tratamiento acorde al resultado de esta prueba, porque pues es un marcador de asma no controlada y de respuesta a los corticosteroides inhalados. Entonces, y por otro lado, por ejemplo, todavía tenemos aquellos pacientes con EPOC que tienen un diagnóstico después de la prueba con broncodilatador por debajo de 0.7, y aproximadamente una cuarta parte de estos pacientes tiene una respuesta al broncodilatador, por como lo que encontramos en el estudio. Entonces, un porcentaje importante de pacientes que no cumplieron los criterios para EPOC, a lo mejor están mal diagnosticados. En fin, este tipo de estudios vienen a cambiar un poco la visión que tenemos de ciertas enfermedades, y en este sentido, pues del EPOC y asma. A lo mejor los neumólogos ya, o sea, ya manejan todas estas cuestiones, ya están actualizados y ya saben acerca de estas situaciones. Yo como internista que me pienso actualizar y que estoy leyendo acerca de estas cuestiones y que vengo arrastrando ciertos conocimientos en los que me comentaban que esta prueba broncodilatadora pues era prácticamente el criterio diagnóstico, pues ese tipo de cuestiones como que sí te vienen a cambiar un poco pues las creencias que tú estabas teniendo, ¿no? Entonces, por eso me pareció bastante interesante. Me pareció importante comentarlo con ustedes. Si ustedes ya sabían este tipo de cuestiones,
Que bueno, si no, y están como yo, que pues están actualizándose en este sentido que de las enfermedades y que finalmente este tipo de pláticas son para eso, para las actualidades en las enfermedades, me pareció bastante importante compartirlo. Y pues nada, que tengan un bonito día y una excelente, excelente semana.